Continuamos en Para Alquilar Balcones. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Son horas decisivas para el armado del gobierno de Javier Milei. La arena política está realmente movediza, podríamos decir. La Asamblea Legislativa proclamó a Milei y Villarroel como presidente y vice electos. La sesión fue una formalidad para cumplir con lo dispuesto por el Código Electoral. El líder de La Libertad Avanza volvió esta madrugada desde Washington. Por eso, en este contexto, ya mismo tenemos el lujo, el privilegio de hablar con Ana Iparraguirre, politóloga en su día. Primero que nada, felicitaciones, la saludamos en el Día del Politólogo. Politóloga, en este caso. Ana, felicidades. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer, gracias por estar con nosotros un ratito. Decía, la arena estaba como muy movediza, ¿no? Daba la sensación, uno escuchaba a Javier Milei decir que, bueno, que había ya un gabinete funcionando en las sombras todos los días, haciendo reuniones de gabinete. Sin embargo, parece que el armado de gabinete está muy complicado, o complejo al menos. ¿Cómo lo ves esto, Ana? Sí, bueno, claramente es alguien que viene de afuera de la política, que no tiene tan armado una estructura política para llegar al poder, de partidos políticos, de gente, de cuadros, y además de eso se le agrega un problema adicional, ¿no? Que él llega con una institucionalidad muy débil. 10% del Senado, 15% del Congreso, de diputados, 0 gobernadores. Vos pensá que los presidentes del 83 a hoy en promedio han tenido más del 45% del Congreso. Así que es realmente cómo él logre armar el enroque de gente y de cuadros políticos y partidarios en su gabinete y las alianzas que hagan en el Congreso van a ser determinantes en términos de los destinos de su gobierno. Un panorama muy desafiante, ¿no? Muy complejo además para alguien que, por lo menos desde la retórica, es muy recursivo, ¿no? Es muy, realmente, no es muy propenso a tender alianzas, ¿no? A tender puentes. Lo terminó haciendo, sí, en el balotaje, pero bueno, no está del todo armada esa alianza con el PRO. De hecho, lo estamos viendo por estas horas. Desde lo discursivo sigue siendo muy rupturista en muchos aspectos con los gobernadores y demás. Y luego aparece esta idea de continuidad de Scioli, lo que daría cuenta de un Milei más pragmático. ¿Cuál es el Milei que vos avisorás, ¿no? para armar este gobierno y para arrancar recién el 10 de diciembre? Porque parece mentira, pero pareciera que ya asumió y sin embargo todavía falta un montón para eso. Sí, lo primero que te diría es, yo creo que Milei es muy pragmático en términos generales, ¿no? En términos generales lo veo bastante pragmático y lo demostró durante la campaña. Cuando él tuvo que pedir perdón por lo del Papa, pidió perdón, se acomodó. Cuando tuvo que reacomodar sus figuras políticas alrededor, las reacomodó. Cuando tuvo que hacer la alianza con Patricia Bullrich al otro día de la elección, lo hizo. Y al día de hoy él sigue diciendo que va a ser un gobierno pragmático. Yo creo que él tiene un gran nivel de pragmatismo. Hay un área que a él parece ser la más importante para él y donde él pareciera, por lo menos hasta ahora, veremos si lo mantiene, que está menos dispuesto a ceder, que tiene que ver con el equilibrio fiscal, sí, con sus políticas económicas libertarias. Pareciera que ese es el centro, el núcleo de lo que a él más le importa, más le interesa. Cuando a él le preguntaron después de la elección, ¿cuál es tu mandato? Él dijo, mi mandato es bajar el déficit fiscal, equilibrar las cuentas, mejorar un poco los salarios, tratar de que la gente viva un poquito mejor y tratar de mejorar la seguridad. El resto, dice él, el resto la vida, ¿no? Como diciendo, el resto no me compete. La agenda de los militares, la agenda del aborto, la agenda de todo lo demás, pareciera que está dispuesto a negociar todo, menos esas ideas libertarias en el plano económico. Bueno, veremos si lo puede cumplir. Si eso es así, tendríamos un presidente pragmático y dispuesto a negociar todo, menos la esencia económica de lo que él cree que es el mandato más fuerte de su gobierno. Ahora, Ana, a propósito de esto que estás señalando, ¿no? Bueno, la gente me votó para esto, ¿no? Para vivir mejor, básicamente. Sin embargo, ya está planteando, ya setea determinadas expectativas realmente muy negativas, porque si hablamos de esta inflación de 18 a 24 meses, ¿no? Donde, bueno, efectivamente, en una esta inflación lo que van a estar afectados, bueno, van a ser el empleo, los ingresos, la pobreza. Digo, ese porvenir, esa tierra prometida, recién aparece como muy lejos, ¿no? Para la gente. ¿Cómo ves esto, no? ¿Cómo ves la tolerancia del votante promedio de Milei? Bueno,
Andrés Malamud escribió una frase espectacular, hablando de politólogos, escribió una frase espectacular hace poco que dijo, las campañas se ganan conquistando corazones, ¿no? Y los gobiernos les va bien si logran mejorar los bolsillos de las personas. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. ¿El gobierno de Milei va a lograr dar resultados? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es ¿cuánto tiempo tiene para demostrar resultados? Si vos mirás el promedio de los presidentes en ejercicio en América Latina, han tenido más de un año de luna de miel. Y no son los 90 días que se decían ni los 90 minutos que dijo Rodríguez Larreta, sino que han tenido realmente más de un año. Por supuesto que eso hay excepciones. Tenés casos como el de Boric, que ganó con el mismo porcentaje que Milei, 56%, pero a las 2 semanas ya había perdido una mayoría del apoyo popular, y tenés casos como el de López Obrador o el de Bukele, que siguen teniendo un gran apoyo popular. ¿Dónde va a estar Milei en ese espectro? Bueno, él tiene un tiempo en el que la ciudadanía lo va a acompañar, especialmente si él envía las señales correctas. ¿Cuáles son las señales correctas que tiene que enviar? Bueno, la primera es definir claramente quién es su enemigo. Y los que se oponen a sus políticas y están bloqueando sus políticas, ¿por qué los que están haciendo? Él ya indicó cuál es esa definición. Él dijo, los que se opongan a mi política son la casta que está tratando de defender sus privilegios. Y la segunda herramienta que tiene él para ganar tiempo es la política simbólica, la ejemplaridad. Claro. Como hizo López Obrador en México rifando el avión presidencial. Bueno, él puede tener algunas iniciativas contra la casta, indicándole a los que los votaron que él sigue dando esa batalla en contra de los privilegios para ganar tiempo hasta tanto su política económica produzca los resultados que él cree que va a producir. En eso yo pensaba, ¿no? Digo, bueno, un seteo bajo de expectativas, esto de hablar de un periodo realmente muy duro, bueno, me parece discursivamente muy interesante, me parece, a diferencia de lo que hizo Macri, ¿no? Donde seteó expectativas realmente muy altas y al toque, bueno, se disolvieron, me parece interesante desde ahí. Ahora, yo tengo la sensación que mucha gente que votó a Javier Milei no tenía dimensión de lo que realmente significaba ese ajuste fiscal, ¿no? De ese recorte, esa quita de subsidios y demás. Digo, me parece que ahí hay un tema complejo, ¿no? Porque ya se habla incluso de aumento de prepagas, de nafta, quita de subsidios. Digo, pensemos ni siquiera en las clases más postergadas, en la clase media, que se supone que es un fuerte sustento del voto de Javier Milei, más allá de que sea transversal. ¿Eso cómo lo ves? Bueno, su apoyo tiene dos patas, si querés, a mi entender. Una pata tiene que ver con este componente anticasta, ¿no? Anti-establishment. Y la otra pata tiene que ver con las políticas y las ideas libertarias económicas de él, el ajuste, el orden fiscal. Si vos mirás, hay una encuesta anterior a las elecciones que la hizo la empresa Atlas, que mide el apoyo a diferentes políticas, ¿no? Entonces, hay un 55% de la población, fíjate que es casi el mismo número del 56% que lo votó, sí, que quiere reducir el gasto, ¿no? A mi entender, posiblemente cuando piensen en reducir el gasto, estén pensando un poco más en reducírselo a la política, claro, a la casta, etc. Y cuando preguntan ¿qué porcentaje de la gente quiere una desregulación de la economía? Que es exactamente lo que vos dijiste, saquemos al Estado del medio, que las cosas valgan lo que tengan que valer, que una desregulación de la economía, el número de apoyo cae al 33%. Fíjate de vuelta, prácticamente el mismo número que él saca en el PASO y en las elecciones generales, ¿no? Su base más dura. Entonces yo creo que hay un círculo mucho más chico que está dispuesto a acompañarlo en esas políticas de ajuste fiscal, y uno más grande que está dispuesto a acompañarlo en esta idea anticasta, ¿no? Como decían en la elección de Milei, de Lula en Brasil, en la última, muchos brasileños decían, bueno, hay más gente que es anti-Bolsonaro de la gente que es pro-PT, ¿no? Bueno, lo mismo pasa acá, es más grande el grupo que es anticasta que el grupo que es pro-políticas liberales. Bueno, cómo él balancea esas dos patas de su programa va a depender, bueno, a cuánto tiempo los va a estar ayudando este voto prestado, que es todo lo que está por encima del 30, ¿no? Ana, este fenómeno de Milei, ¿no? Van pasando los días y a muchos todavía nos cuesta, ¿no? Pensar que efectivamente Milei
va a tener la banda presidencial, va a ser presidente por ser outsider, por no tener estructura, por haber ingresado en la política en 2019, por un montón de condimentos, ¿no? Hasta por una cuestión hasta estética, podríamos decir, por su discurso realmente muy corrido a la derecha. Durante mucho tiempo se dijo, en Argentina un fenómeno tipo Bolsonaro es imposible que ocurra, sin embargo está ocurriendo. Incluso algunos dicen que esto es mucho más allá de Bolsonaro, que tenía una estructura, se quiere, más cercana a lo militar, digamos, tenía como cierto ya andamiaje político. ¿Qué pasó? Con el correr de los días, ¿viste algo nuevo? Digo, ¿pudiste pensar algo diferente de lo que venías viendo? Porque vos ya venías diciendo, ojo que esto está pasando, el voto de Milei es sólido, eso, es un fenómeno que es potente. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que los signos de que esto podía pasar en Argentina estaban todos ahí. Yo, como vos bien me dijiste, yo dije muchas veces, los cimientos de mi ley son sólidos, son los de estar anclado en una sociedad que quiere cambios, que quiere un cambio radical, en una sociedad que quiere ir lo más lejos posible de lo que se venía dando, en una sociedad muy enojada con la política, no con la política, con los políticos, muy enojada con los políticos. Los cimientos estaban ahí, los componentes estaban todos. La pregunta es, ¿Milei es simplemente eso? ¿Es uno más de estos? ¿Es un nuevo Orbán, un nuevo Trump, un nuevo Bolsonaro, como el que ganó esta semana pasada en los Países Bajos? ¿Es uno más o tiene componentes diferentes? Yo creo que hay dos cuestiones en las cuales él es igual, ¿no? A estos. Este componente anti-establishment, ¿no? Que en el caso de Bolsonaro era en contra de la corrupción del PT, en el caso de Trump del pantano de Washington. Ese componente está, y el otro es el componente antisocialismo, ¿no? Que tiene él. Ese componente en contra de las políticas socialistas, que tiene mucho que ver con el wokeness, ¿no? Lo que llaman los americanos el wokeness, estas políticas que en realidad es un cambio cultural que afecta la identidad cultural de muchas personas, quizás más conservadoras, que creen que el mundo se está moviendo más rápido de lo que ellos son capaces de adaptarse, y que deja sus valores atrás, ¿no? Los deja como acorralados, se sienten ignorados, marginalizados. Entonces, por un lado tiene todo ese componente que es muy similar al de otros líderes de derecha. Ahora, tiene dos novedades. La primera es que este es un outsider de verdad, realmente no proviene de ninguna corporación. Cuando te preguntan y le interesa ahora, bueno, ¿y qué va a hacer Milei? ¿Qué piensa? Nadie sabe. ¿Va a poder gestionar bien? Nadie sabe. ¿Va a poder aguantar una crisis? Nadie sabe, porque nadie lo vio. Es un fenómeno nuevo. Entonces, él realmente no responde a ninguna corporación, como sí lo hacía. Te pongo de vuelta el caso de Trump, que venía de la corporación económica y estaba dentro del Partido Republicano, o Bolsonaro, que venía de la corporación militar y estaba en política hace mucho tiempo. Y el otro fenómeno diferente es, él se autodefine como el primer presidente liberal libertario de la humanidad. Y ese componente libertario es muy diferente. Estos líderes de extrema derecha populista tienden a ser mucho más proteccionistas en términos económicos. Trump termina con un déficit fiscal importante, tiene políticas proteccionistas en términos de aranceles. Bolsonaro no parece importarle mucho la economía. En Europa tenés los líderes de derecha que son más bien proteccionistas. Tenés a Orbán, que tiene un plan de apoyo social sobre todas las familias rurales y vulnerables muy amplio. Bueno, esto es muy distinto del déficit fiscal. Entonces, este componente en Argentina, vos dirías, bueno, puede tener éxito como en otros países, éxito relativo, ¿no? Porque vos mirás a Trump o Bolsonaro, terminan su primera elección, pero no logran reelegir. Cierto. Es importante, pero podría tener un relativo éxito en su gobierno, porque los dos siguen estando en carrera política. De hecho, Trump, hay que ver si no vuelve al gobierno ahora. Bueno, no sé si lo podemos mirar en ese espejo, porque, como te decía, hay dos diferencias muy grandes. Una es que su política económica es diametralmente diferente en este aspecto del proteccionismo, y además es una persona que realmente viene de afuera y no tiene ningún conocimiento de cómo se manejan estas estructuras del poder. Bueno, un montón de interrogantes. Lástima que, bueno, las respuestas las tendremos nosotros siendo protagonistas como ciudadanos, porque el vértigo es total, realmente. Y la aceleración de los plazos realmente impresiona, ¿no? Porque, claro, venimos hablando de Milei, del armado, de cómo se paran los gobernadores, de cómo se están parando ya los sindicatos, y todavía faltan, bueno, varios días para que asuma. O sea que da la sensación que ya empezó a correr el tiempo de Milei, sin embargo, todavía no asumió.
Eso es muy impresionante también. Sí, bueno, 10 días, ¿no? 11 días creo que falta para que asuba y nos vamos enterando de a poquito cómo está conformando su gabinete, nos vamos enterando cuál es la coalición de gobierno que él está armando, que pareciera que es todo menos los radicales, ¿no? Y creo que este también es un componente importante. Vos fíjate que él rompe con esta lógica de kirchnerismo, anti-kirchnerismo, él plantea una nueva disyuntiva a la sociedad argentina, que veremos si es capaz de mantenerla y sostenerla en el tiempo. Pero bueno, hay que ver quiénes incorporan esta coalición. Hasta ahora pareciera que son todos, incluyendo ex-kirchneristas, menos los radicales. No sé por qué. Veremos cómo se define esto a medida que no solo tenga que armar el gobierno, sino que tenga que empezar a pasar las primeras políticas incluso por el Congreso. Bueno, noticia en desarrollo. Ana, espectacular, un lujo charlar contigo, así que muchísimas gracias. Te liberamos porque sabemos que tenés muchas actividades, así que mil gracias, de verdad. Gracias a vos, un placer. Un beso enorme. Ahí está, un lujazo. Nos hemos dado Ana Iparraguirre, politóloga, ella en su día. Claro, valía la pena entonces el análisis de esto que está ocurriendo. Noticia en desarrollo, Dios dirá. Anda la pausa.